Buenas noches amigos y amigas de Amistad Cristiana Linda Vista. El día de hoy me toca compartir la palabra de Dios con ustedes. Doy gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios porque ya hemos llegado al inicio de un año más, 2021, para la gloria de Dios. Y bueno, vamos a poner este estudio. Hemos estado estudiando el Antiguo Testamento. Ya el día de hoy hemos llegado hasta el primer libro de Samuel. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1. Pero antes de esto quiero antes de todo vamos a poner esto en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. A ti sea la gloria y la honra, la alabanza y la adoración. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu presencia y por tu amor. Gracias, Señor, porque estás al tanto de nuestras vidas y gracias, Señor, porque nos sostienes y nos provees. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero dar algunos datos importantes acerca de este libro de Samuel. Bueno, ¿y quién era Samuel? Bueno, Samuel nació entre el año 1083 y 1105 antes de Cristo. El nombre de Samuel significa escuchado por Dios. Y también quiero dar algunas referencias. El pueblo de Israel había sido gobernado por los jueces por más de 200 años. Samuel fue el último de esos jueces, nacido en la última etapa de la vida del sumo sacerdote Elí. Se crió en el tabernáculo bajo su cuidado y enseñanza. Por lo tanto, cuando Samuel creció, tenía la preparación necesaria para servir en Israel como sacerdote y juez. Las referencias que quería darte, pues vamos a dar inicio a este estudio en Primera de Samuel capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1. Nos dice la palabra de Dios: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Bueno, aquí nada más en este versículo estamos viendo la genealogía de Samuel, estamos viendo el origen y estamos mencionando esto porque Elcana es el padre de Samuel. Vamos a ver la importancia, o por lo menos esto vemos la importancia que tiene la genealogía, el origen. Aquí nos describe todos los antecesores de Samuel. Yo no sé hasta dónde tú recuerdes de tus antecesores. Muchas de las veces nada más se queda en los abuelos, pero hasta dónde llega la genealogía de cada uno. Bueno, vamos a leer el versículo 2, dice: y tenía él, bueno, estamos hablando de Elcana, dice: y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. ¿Por qué no resaltará el texto esta parte importante de que una tenía hijos y la otra no los tenía? El nombre de Elcana significa Dios ha redimido. Y te había dicho que el nombre de Samuel significaba escuchado por Dios. ¿Te has puesto a pensar qué significa tu nombre? ¿Tiene algún significado que glorifique a Dios? Hoy ya se hacen mezcla de tantos nombres que ya se pierde el origen. Pero bueno, para el pueblo de Israel, o vemos muchos personajes que su nombre exaltaba a Dios. Y vemos que Elcana tenía dos mujeres. No era el propósito de Dios. Aquí lo que estamos viendo es que se practicaba la poligamia. No agradaba a Dios. ¿Dónde empezó todo esto? Bueno, esto lo vamos a ver en las Escrituras, en Génesis 4:19. Aquí vamos a ver a un personaje que se llamó Lamec. Aquí se origina todo esto. Génesis 4:19 nos dice: y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Nos dice que Lamec tenía dos mujeres, a Ada y a Sila, y aquí empieza
la poligamia en la historia. Lamec era la séptima generación desde Adán, era un descendiente de Caín. Pero el personaje que estamos resaltando ahorita es Elcana y nos dice que tenía 2 esposas. También el nombre de Ana significa llena de gracia y Penina significa perla. Lo que vemos aquí en este versículo es que Penina tenía hijos y Ana no los tenía. Para el pueblo de Israel había una importancia el tener hijos. Muchas de las veces ahí en cuanto vemos a la poligamia era porque querían tener muchos hijos, pero aquí Ana no los tenía. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de tener muchos hijos. En el Salmo 127, vamos ahí, Salmo 127, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Fíjate, en el versículo 4 dice como saetas. En otras versiones, saetas son flechas, como flechas en manos de valientes. Así son los hijos habidos en la juventud. Es un salmo, unos versículos agradables en cuanto hablamos de los hijos. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, o sea que tuvo muchos hijos. Dice, no será avergonzado. Y si nos dice que son como flechas, pues los hijos tienen que llegar lejos, tienen que ser como flechas, hasta dónde los lanzamos, hasta dónde queremos que lleguen. Para el pueblo de Israel, bueno, era una bendición tener muchos hijos, pero también había leyes para aquellos que tenían 2 mujeres. O sea, no podían caminar como que nada pasaba. Ya lo vemos en Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 21, en el versículos del 15 al 17. Y nos dice la palabra de Dios: si un hombre tuviera 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. O sea que si tiene 2 mujeres y una es amada, tiene que respetar la primogenitura, se tiene que dar, aunque sea de la aborrecida. Dios había dado estas leyes para el pueblo de Israel. Vamos a leer el versículo 3, que nos dice, y todos los años aquel varón subió de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. O sea que 3 veces al año todos los varones israelitas debían asistir a las fiestas religiosas. Estas se celebraban en el tabernáculo. Las 3 fiestas importantes eran la Pascua, con la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Elcana trataba de cumplir con regularidad los mandamientos de Dios. Aquí vemos que nos dice que aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. Era un hombre que mostraba amor por Dios, conocía a Dios y le adoraba. Vamos a leer el versículo 4. Nos dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero Ana
daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Vemos a Elcana, tiene dos mujeres, a cada una da una porción, pero la mejor porción es la de Ana. Él la amaba, pero no tenía hijos. Imagínate cómo podía verse entre una y otra. Seguramente veían qué es lo que este varón daba a cada una de ellas y esto ocasionaba algún sentimiento, algún pensamiento en su corazón. Hasta aquí lo que hemos estado leyendo. Y bueno, pues vemos también que el Cana amaba a Ana, el ser estéril. Bueno, pues Dios sabe a quién le da hijos y a quién se los detiene. Él es soberano y Él es el que sabe. Aquí Ana no tenía hijos. Vamos a ver el versículo 6. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Esta mujer, bueno, aquí la pone como rival, aquí no la describe como su rival, pues no tenía hijos y esta era la forma como ella la molestaba. Dice que la irritaba, se ponía muy triste. Y pues imagínate si veía que el Cana le daba una mejor porción a Ana porque esta era la amada. Vamos a leer el versículo 7. Nos dice la palabra de Dios, así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Bueno, Penina se burlaba de Ana. Hoy nosotros sabemos que ya Dios tenía un propósito para ella. Solamente tenía que esperar el tiempo de Dios. Ana estaba tan deprimida que hasta el hambre se le iba. Y sí, muchas personas cuando entran en depresión no comen, se les va el hambre. Y Ana había llegado a este momento. En el versículo 8, vamos a leerlo. Dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Elcana no sabía el propósito de Dios. Él trataba de consolar a tal grado que él mismo se pone como si fueran 10 hijos. Ana sabía que él la amaba, pero nada de lo que él dijera la podía consolar. No podía hacer nada para quitar las palabras de burla que le había dicho Penina, o que dejara de hacer esas palabras hirientes. Vamos a leer el versículo del 9 al 11. Nos dice la palabra de Dios, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Para este momento, pues vemos que Ana ya venía cargada de muchas emociones, venía con un sentimiento, ya venía con amargura en el corazón por todo lo que se había ocasionado, por todo lo que Penina le decía, y esta amargura pues le había quitado el hambre. Pero vemos algo importante, Ana había recurrido al que puede hacer posible lo imposible. Nos dice la palabra de Dios que lloró mucho, pero escogió el mejor lugar para sacar su dolor y su amargura. Cuando te sientes amargado y triste, ¿a dónde recurres? ¿Recurres a Dios? ¿Recurres a la oración? Es lo que hizo Ana. No leí el versículo 11, lo voy a leer. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón,
yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta este momento, bueno, Ana estaba triste, había puesto todo delante del Señor, pero hay algo que es importante. Ella hace una promesa a Dios. Cuando estamos desesperados, hacemos promesas a Dios. Muchas veces no consideramos si vamos a cumplir o no. Además, ella hace aquí un voto nazareo. Esto lo vemos en Levítico, es todo una enseñanza a los votos nazareos. Y ella hace aquí un voto en su desesperación. Ella le pide al Señor que le dé un hijo y ella se lo va a consagrar. Cuando nosotros hagamos una promesa a Dios, debemos considerarla. Muchas de las veces nos comprometemos a hacer algo y después se nos olvida. Es como la oración. Muchas veces nos preocupamos por alguna situación. Si no llega algún familiar, clamamos a Dios, le pedimos que lo proteja, que lo cuide. Y cuando regresa, no le decimos al Señor gracias porque ya regresó. Se nos olvidan las cosas fácilmente. Y Ana había hecho aquí una promesa al Señor. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 15. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Bueno, pues aquí vemos que Elí estaba observando a Ana. ¿Qué es lo que veía en ella? Pues él pensaba que estaba ebria. En ese tiempo era común que entraran personas ebrias al santuario. ¿Cómo puede ser que una persona esté bajo el poder de Dios, bajo la mirada de Dios, y se digan que está ebria? Bueno, esto no es solamente en este caso. Hubo personas que estaban bajo el poder de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, y les dijeron que estaban ebrios. Vamos a verlo en la palabra de Dios. En Hechos 2. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice la palabra de Dios: cretenses y árabes los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. O sea, están ebrios, están llenos de vino, están borrachos. Era lo que decían. Estábamos hablando acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando viene sobre ellos, empiezan a hablar en otras lenguas. Y todos les oían hablar, veían la presencia de Dios sobre ellos, pero decían: están ebrios. Es lo mismo que estamos viendo aquí. Ana derramaba su corazón y el sacerdote pensaba que estaba ebria. Vamos a leer una situación acerca del vino, del emborracharse, del estar ebrios. Esto está en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Bueno, está hablando del Espíritu Santo. Es un contraste entre llenarse de vino y ser llenos del Espíritu Santo. Es obvio, pero tiene algo en común. En ambos casos, las personas están bajo la influencia de algo que los controla.
sea el vino o sea el Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 16 al 18. Nos dice la palabra de Dios: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Es lo que leemos ahorita en la palabra de Dios. Ana había llegado delante del Señor enferma y sin hambre, pues no quería comer. Pero después de hacer una oración, pero no era cualquier oración, era una oración sincera, había estado delante de Dios, regresó sana y feliz. Aparte, el sacerdote Elí le daba unas palabras de ánimo. Qué bien nos hace que nos den palabras de ánimo. Qué bien podemos hacer cuando nosotros damos unas palabras de ánimo que las personas deben de continuar. Vamos a leer el versículo 19 y 20. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aconteció que, al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Ana le pone este nombre. Habíamos dicho que Samuel significa escuchado por Dios. Dios bendice a Ana, cumple el anhelo de su corazón. ¿Qué podemos imaginarnos a Ana? Dice que su esposo se unió a ella y bueno, pues ella empieza a sentir los síntomas de un embarazo, empieza a sentir cómo se desarrolla, cómo crece su estómago, cómo se empieza a mover el bebé. ¿Cómo podía sentirse ella? Seguramente estaba feliz, había visto la respuesta de Dios a sus oraciones. ¿Cómo nos ponemos cuando Dios ha escuchado nuestras oraciones, cuando vemos la respuesta de Dios? Pues nos ponemos felices. Así estaba esta mujer, ya no había tristeza, ya no había angustia, ahora se sentía realizada. Y vamos a leer los versículos del 21 al 28. Nos dice la palabra de Dios: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quedándote hasta que lo destetes, solamente cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Y mataron el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me lo dio, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor,
todos los días que viva. Será del Señor, y adoró allí al Señor. Bueno, pues aquí vemos que llegó el momento de cumplir lo prometido a Dios. Ana había hecho una promesa a Dios y era el tiempo de cumplir. ¿Cuántas promesas a veces hacemos a Dios y no las cumplimos? Y tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios nos habla acerca del cuidado de cumplir lo que hemos prometido. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés, capítulo 5, versículos 4 y 5. Eclesiastés 5, versículos 4 y 5 nos dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Tenemos que tener cuidado con lo que prometemos al Señor. Ana ahora le llegó el tiempo de cumplir al Señor lo que ella había prometido. Ana debía renunciar a lo que más ella quería. Ella había anhelado un hijo. Ella estaba triste porque no tenía un hijo y ahora el Señor se lo había concedido. Pero ella había hecho una promesa y tenía que renunciar a ese amor que sentía por ese hijo. Cuando nosotros, los que somos cristianos, analizamos nuestras vidas, ¿cuánto es lo que nosotros damos al Señor? ¿Solo un poco de dinero? ¿Un tiempo cuando vamos a la congregación? ¿Qué es lo que damos al Señor? O podemos ser como Ana, damos algo que es muy valioso, algo que nos duele desprendernos de eso. En esta historia lo que estamos viendo, Samuel tendría unos 3 años. Era la edad en la que se destetaba a los niños. Cuando Ana entrega a su hijo en el tabernáculo, ese hijo era para el Señor. Ana no se iba a olvidar de él. Lo visitaba con regularidad y cada año le llevaba una túnica pequeña. Esto es lo que podemos ver. Vamos a seguir estudiando la vida de Samuel, hasta donde Dios lo utilizó. Este libro de Samuel es interesante. Bueno, pues hasta aquí es la clase de hoy. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.